Dios, amén, amén y amén. Y estamos viendo la Biblia, estamos creciendo un montón. Hoy la pastora tiene un desafío para nosotros. Es un tema complicadísimo. Ayer lo vimos en Erlangen y a mí, a pesar de que conocía la prédica, porque siempre nos conocemos las prédicas antes, porque nos las pasamos en equipo, las leemos, pero es un tema que todavía me sigue golpeando y tocando, y creo que si usted hoy prepara su corazón, este tema nos afecta a todos, completamente a todos. ¿Puede ser, Gretel? Vení. Vamos a orar para que el Señor te dé sabiduría hoy también como ayer en Erlangen. Señor, bendecimos a la pastora Gretel, que ella nos pueda hablar al corazón. Y Señor, que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a escuchar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Sí, ¿estoy? Yo siempre digo cuando me apagan el micrófono que no existo. Después cuando me lo encienden vuelvo a existir. Sí, es un tema complicado y muchos de ustedes saben, estamos proponiendo que dentro de nuestras redes, nuestra congregación está comenzando un trabajo en redes, es decir, en casas de familias, donde aprendemos la palabra del Señor juntos, compartimos nuestras cargas, oramos los unos por los otros y llevamos adelante un tema en común todos, porque creemos importante crecer espiritualmente juntos en nuestra congregación. Muchos de nosotros hemos comenzado nuestra vida cristiana hace poco, tal vez, y es importante que sintamos que que entendemos la palabra de Dios y cuando la abrimos, por lo menos sabemos más o menos en qué etapa de la historia bíblica, de la historia estamos ubicados. Yo voy a hacer una pequeña reseña de lo que venimos viendo en los últimos temas y entonces para que aquel que no haya estado pueda ubicarse y pueda darse cuenta en qué momento de la historia de Dios y la humanidad estamos. Yo voy a empezar a repetir un poquito desde José. ¿Se acuerdan la prédica de José que tuve yo? Que había llevado a sus hermanos a Egipto por una gran hambre que había en esta etapa. José había hecho carrera, ¿sí?, allí y había subido muy alto hasta que lo pusieron de gobernador y desde ese lugar ayudó a su familia que lo había decepcionado mucho, pero los llevó con él para que no mueran de hambre. Él y sus en total los 12 hermanos, que hoy son las 12 tribus de Israel, quedan en Egipto. Estamos hablando de el 1800 antes de Cristo, para que nos ubiquemos un poco en la historia, un poquito 1805 tal vez antes de Cristo, donde ellos vivieron la esclavitud bajo las manos del faraón en Egipto, y esto ocurrió unos 400 años. Más o menos 400 años estuvo este pueblo en esclavitud, crecieron, tuvieron hijos, pero en esclavitud todo el tiempo. Y luego entramos al Éxodo, en el libro donde hoy nos encontramos, el Éxodo, en alemán se dice Segunda de Moisés, porque se calculan los 5 primeros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, como de Moisés, y Dios elige a Moisés. Moisés se enfrenta ante el faraón para pedir la libertad del pueblo, le pide, le da vueltas, pero él no los deja hasta que Dios, recordemos, que trajo las plagas, ¿sí? Sí, no se me duerman, ¿sí? Trajo las plagas y hasta que el fin, en la última plaga, el faraón Dios le toca a su hijo para que de una forma reaccione y largue al pueblo, y él los larga. Cuando el pueblo se va, toma su libertad, pero él se arrepiente y va detrás de ellos. Cuando Dios abre el Mar Rojo y el pueblo de él pasa a través del Mar Rojo en seco, pisa su pie seco, pero luego cuando vienen persiguiéndolos porque se había arrepentido de darles la libertad, lógico, eran esclavos, era mano de obra gratis, ¿sí? Entonces no los quería perder, pero el Señor hace caer las aguas sobre ellos y así ellos quedan en total libertad en el desierto. Los que fuimos a Israel sabemos lo que es ese desierto. Pasábamos con el bus y pasábamos y
En venezolano diríamos, había monte y culebra, era eso nomás. No había nada, ¿sí? No había nada allí, era solamente tierra seca, arbustos secos. Ellos llegaron a ese lugar y luego de esto Dios les trata de llevar por un camino. Israel, liberada de la esclavitud, va de mano de Moisés. Moisés es su líder y vive en el desierto. Y todo esto ocurre en el libro de Éxodo, donde estamos hoy. Hoy vamos a terminar el libro de Éxodo en nuestra prédica, si Dios quiere. Yo creo que quiere, pero bueno, es una forma de decir. El pueblo entra al desierto y empieza a quejarse porque, claro, el pueblo salió de la esclavitud, pero allí tenían para comer y el pueblo mira a Moisés y le dice, nos sacaste de allá, ¿y para qué nos sacaste? Para que acá nos muramos de hambre, no tenemos nada para comer, estamos en un desierto que no termina más. Seguían su viaje de camino quejándose con el líder, diciéndoles que no había. Ahí fue cuando Dios empezó a hacer aquellos milagros tan llamativos, donde el Señor les manda maná, pan que bajaba del cielo y les tapa la boca, le dice, yo estoy con Moisés, no se mueren de hambre, ahí les mando pan. Y después empezaron a quejar, queremos carne. Se ve que eran argentinos, pero no eran argentinos. Pero querían carne, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? No le bajó una vaca, le bajó codornices, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer? Pero también dicen que son muy ricas las codornices. Después se quejaron de que había agua, que no había agua, y el Señor, ¿qué hace? Le saca agua de la roca, ¿sí? Es decir, el Señor iba atrás de todas estas cosas haciendo aquellos milagros y Dios le llama, ellos llegan, atraviesan el desierto de Sin y llegan ante el monte Sinaí. Ustedes imaginen mover cantidad de gente. No estamos hablando de un grupo de 45 como éramos en Israel y ya nos perdíamos por todos lados. Yo no me quiero imaginar lo que era para él como líder llevar a semejante cantidad de gente. Estamos hablando de 600 hombres, 600.000, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, estamos hablando de más o menos un pueblo de 2 millones, se calcula. No era cosa fácil, no era algo que lo puede hacer cualquiera con la izquierda, diríamos, sino que era difícil. Y por eso Dios desde el monte llama a Moisés. Hasta ahora él había dado señales y había hecho milagros, pero él quiso hablar con el que lideraba el grupo y lo llama desde arriba. Hoy vemos la última prédica del Éxodo, la historia de lo que hizo el pueblo mientras Dios hablaba con Moisés. Dios lo llama y le dice, te quiero dar las leyes para este pueblo, te quiero dar los 10 mandamientos. Nosotros ahora, como iglesia, hemos visto el contenido de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Eso lo dio Benjamín en la prédica. Hemos visto el tabernáculo, que era la iglesia portátil que el pueblo tuvo que tener porque estaban en el desierto caminando y necesitaban un templo, no podían edificar. Entonces el pastor nos habló sobre el tabernáculo y cómo Dios les dio instrucciones a ellos y qué significaba y qué respeto había sobre todo esto. Y hoy vamos a unir estas historias, los 10 mandamientos y su contenido y el tema del tabernáculo, los vamos a unir y vamos a entender qué pasó entre medio, qué pasó con el pueblo mientras Dios le hablaba a Moisés en el monte Sinaí. 3 meses después de que salieron de la esclavitud de Egipto, llegaron a aquel monte Sinaí, donde Dios llama desde la cima del monte a Moisés y le dice que si escuchan su voz y guardan su pacto, serán su especial tesoro sobre todos los pueblos. Si escuchan su voz y guardan este pacto o estas leyes, este conjunto de leyes que Dios le había dado a Moisés. Vamos a leer en Éxodo 24:15 al 18, en la Nueva Versión Internacional lo voy a leer, que dice: en cuanto Moisés subió al monte, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se puso sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte y al 7º día, desde el interior de la nube,
el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Y vamos inmediatamente a leer lo que pasó luego. En Éxodo 32, del 1 al 2. Dice, al ver los israelitas, Éxodo 32, del 1 al 2, dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar, ¿cuánto había estado arriba? Menos mal que estaban escuchando, se salvaron. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón. Aarón era el que había quedado encargado de parte de Moisés para guiar al pueblo. Moisés se fue y le dijo, Aarón, te dejo encargado a este pueblo. Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Me suena bastante latina la situación. El pueblo tenía una mente de esclavo. Venían de 400 años de estar esclavos. Habían obedecido a las autoridades de Egipto por miedo y por estar habituados a la esclavitud, y no estaban acostumbrados a ser guiados por una persona que fuera un igual a ellos. No estaban acostumbrados a que uno de su mismo pueblo, uno de su mismo nivel, estuviera en el liderazgo. Estaban acostumbrados que el que tenía la última palabra era, ¿quién era? Faraón, en la esclavitud. Si Faraón lo decía, lo hacían. Pero no estaban acostumbrados a que un igual, uno del mismo pueblo de ellos, les dijera las cosas. Tenían aún el problema de que no le creían a Moisés. No le creían. No creían que Dios estuviera con él, que Dios lo guiara a él. Sembraron la duda en el pueblo de que tal vez a Moisés le pasó algo allá arriba con Dios y nosotros acá abajo como tontos esperando que baje y que nos diga algo que le dijo Dios. Esa duda sembraron. Esto se ve también un poco antes de esta historia, cuando Dios mismo le dice que le va a mostrar al pueblo una nube espesa cuando Él hable con Moisés, para que le crean. Dios conoce las debilidades de un pueblo y sabe qué necesita el pueblo. Fue apenas después que Dios le dio las leyes a Moisés. Vamos a volver a nuestro texto entonces. En Éxodo 19:8, no, vamos a hacer un paréntesis. En Éxodo 19:8, estábamos en Éxodo 32. Y dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. ¿Para qué apareció una nube? ¿Para qué Dios habló y por qué Dios hizo que los otros escucharan mientras Él le hablaba a Moisés? Para que le crean. Este es también un punto importante. Esto nos pasa muchas veces. Comenzamos nuestra vida con Dios y Dios pone a gente a nuestro alrededor, gente a nuestro lado que son más maduros, más experimentados en su vida cristiana, en su relación con Dios, pone a líderes, pone a pastores, pone a amigos en la fe. Pero muchas veces no le creemos y cuestionamos esa autoridad espiritual que esa persona tiene. Le buscamos los defectos, se los encontramos, por supuesto, porque todos los tenemos, y es la excusa perfecta para no tener en cuenta que Dios lo envió a nuestro lado y que le dio sabiduría para ayudarnos a madurar en el camino de la vida cristiana. En este caso, Moisés
ni siquiera tenía la culpa de que Dios quería o que Dios había deseado que estuviese 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Dios lo llamó, él fue, y él no le dijo al pueblo, discúlpenme, hagan esto y esto porque voy a demorar mucho, porque Dios no se lo dijo a él. Dios no le dijo cuánto iba a demorar en el proceso de transmitirle a él como líder la ley. No se lo dijo. Entonces él tampoco lo habló con la gente. En este caso Moisés no había tenido ni siquiera la culpa. A veces lleva tiempo acercarse a Dios y ver lo que quiere Dios para un pueblo. A veces merece tiempo, pero el pueblo está impaciente, quiere ver resultados inmediatos y le echa toda la responsabilidad al líder de que lo que no funciona está mal, por algo será, o tal vez está demorado y por algo será. Y el Señor, Dios le explica después determinadamente que Él ve responsable a cada uno de forma personal con sus actos y su actitud frente a Dios. Pero vamos a volver al texto de antes, que acuérdense, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. El pueblo se lo dijo a Aarón, que quedó a cargo. Y en el versículo 2 dice Aarón que les respondió, quítense a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Entonces les voy a hacer un resumen, lo pueden leer en casa, sigue muy hermoso el texto, es apasionante. Y dice, entonces fundió a Aarón el oro del pueblo, todos los aretes de oro, me imagino. Deben haber tenido aretes bastante grandes, pero bueno, ese es otro tema. Y les hizo que allí una imagen de un becerro para que lo adoraran. Hizo un altar donde hicieron sacrificios y se pusieron a tomar, a bailar, a hacer fiesta. Sí, tenemos muchas cosas en común. Es otro paréntesis. Pero mientras esto ocurría, ahí abajo, en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que baje del monte, que su pueblo se había corrompido. Y le dijo Dios que había visto que este pueblo era muy cabezón, era muy cabeza dura. Eso le dijo Dios. Y vamos a leer en Éxodo 32:10, un poquito más adelante, donde dice, Dios le dice a Moisés. Imagínense la situación. Dios le dice a Moisés, a Moisés, no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una nación grande. Qué fuerte la angustia que Dios mismo sentía en su corazón al hablarle con tanta firmeza y dureza a Moisés. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos. No entendieron nada, no vale la pena empezar de nuevo con ellos. Son tan cabezones que mira, ni lo voy a intentar. Como siempre Moisés, fíjense, haga una curiosidad muy grande, habla con Dios y lo convence a Dios. Moisés lo convence a Dios de que se arrepienta de ese mal que quería hacer con el pueblo. Entonces Moisés desciende del monte con las tablas de la ley. Moisés le pidió a Dios que le perdone, pero después bajó. Y cuando vio el lío que había ahí abajo, cuando vio lo que estaban haciendo, rompió las tablas de la ley, de la cólera, de la bronca que le dio ver a su pueblo desviarse corrupto frente a la presencia de su Dios. Y yo fui a buscar la ley ahí, a pelarme las rodillas, arrodillado delante de la presencia de Dios. Vuelvo y ¿qué hacen? Están aquí tonteando, tomando, bailando, haciendo fiesta. ¿De qué?
¿Fiesta de qué? ¿Estamos celebrando qué? ¿Que fuimos infieles a Dios? ¿Qué estamos celebrando? Él ardió en ira y quebró las tablas de la ley. El becerro, dice que el becerro de oro fundido lo hizo polvo. ¿Y saben qué hizo? Lo mezcló con agua y se lo dio a tomar al pueblo. Tómatelo al becerro. ¿A eso adoraba? Ya vas a ver. Tómatelo. El pueblo se tuvo que tomar el agua mezclada con el polvo de oro del becerro. No quiero preguntar cómo les cayó, pero me imagino que pesado el estómago, semejante paso de la historia. No solamente el oro, sino la situación pesada espiritual que estaba viviendo este pueblo. Una situación de conflicto entre Dios, el pueblo, Moisés en el medio y Aarón como segundo líder después de Moisés, que no cooperó en nada por el bien del pueblo, sino buscó su comodidad, dejando pasar las cosas como sean. En esta situación estamos frente a varias partes que fallan. El intento es, como siempre, el intento de Dios de poder acercarse al hombre, y en ese intento que Dios mismo hace al acercarse al hombre, siempre hay algo que falla. Siempre hay algo que se mete en el medio entre tú y yo y Dios y su esfuerzo por acercarse a nosotros. Siempre cuando Dios quiere acercarse a ti, cuando quiere acercarse a mí, siempre pasan las cosas más insólitas que pueden existir. Cuando quieres acercarte a Dios, siempre pasan cosas insólitas. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que no es la de Dios, que se quiere interponer, que no quiere que esa unión sea una unión completa entre Dios, su alma y tu alma. Eso ocurrió. ¿Quién falló? En primer lugar, vamos a hablar del Aarón, que hoy se compró todos los números de la rifa, se la ganó. Mi mamá me decía, te compraste todas las rifas de la cachetada. Y me daba una cachetada cuando me la merecía. No se lo digan a nadie porque en Alemania no se hace. Pero bueno, en Argentina es distinto, lamentablemente. Y este Aarón se compró todos los números de la rifa, y este líder que había dejado Moisés a cargo del pueblo mientras se encontraba con Dios, Moisés, después de haber visto todo esto de romper las tablas, de hacerle tomar el polvo del becerro, yo no me quiero imaginar la cara que le hizo. No me la quiero imaginar. Esa cara, sus ojos, en los ojos de Aarón, que le dice, ¿qué te hizo este pueblo, Aarón? Dice Éxodo 32, 21. ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Moisés le dice a Aarón que por qué Aarón le hizo cometer el pecado al pueblo. Y usted me va a decir, es culpa del pueblo. Aarón estaba a cargo cuando Moisés se fue. Aarón era el segundo líder del pueblo después de Moisés. Pero era fácil de convencer. Aarón era fácil de convencer. No tenía apoyatura sus convicciones y decisiones en los principios de Dios, sino que la opinión de los que lo rodeaban, lo que ellos querían era importante. No tenía una opinión formada de lo que Dios quería de su voluntad, sino que seguía la corriente. Y esto es muy peligroso en un líder. Había hecho muchas cosas bien, tenía capacidad de hablar bien, convencer a la gente cuando quería, pero era de voluntad débil. El pueblo le dijo una sola vez que vaya a saber qué le pasó a Moisés, que no vuelve, y que querían otra autoridad, otro Dios, y él aceptó, así nomás. Les digo, bueno, tráigame los aretes, lo vamos a derretir, y ahí vamos, hagamos otro Dios. Tal vez podamos también aprender mucho de este capítulo tan oscuro de la historia entre el hombre y su relación con Dios. Tal vez tú eres un líder como Aarón, o tal vez no te consideras un líder, pero cada cristiano es un líder en la sociedad, porque estamos llamados a dar ejemplo a los demás de lo que Dios hizo con nosotros. Y hay personas
que le dicen lo que quieren cuando están desorientadas y tú no quieres caerle mal a nadie e intentas ir por donde corre el río. No tomas el valor de decir con amor lo que sabes que Dios quiere para esa situación. Porque eres alguien que quiere tener amigos. Y si los otros desean sentirse apoyados, tú les dices que lo que quieren escuchar, tú se los dices. Tú le dices al otro lo que quieren escuchar. Y entonces no tienes problemas con nadie. Corres para donde corre el viento, para donde corren las aguas del río, como un pescado muerto que corre donde corre la corriente. Sí, lo podemos seguir haciendo, pero quien ama de veras no quiere quedar bien solamente, sino decir la verdad y ayudar a abrir los ojos del que se está equivocando. Si alguien se acerca a ti, tal vez alguien se acerca a tu red, ahora que estamos reunidos en redes e invitamos gente a nuestras casas, y está desorientado, háblale con amor de lo que Dios dijo que conviene que hagamos. Déjate usar por el Espíritu Santo que tienes viviendo dentro de tu corazón y tráelo al camino donde nos alineamos con el plan de Dios. Así seremos mejores líderes. Así la sociedad va a escuchar más lo que Dios quiso que les digamos. Volvamos a repetirnos entre nosotros y a otros las palabras de Dios que sanan, las verdades terapéuticas que salieron de la boca de Dios. Y ayudemos a restaurar, no acompañemos a los que nos rodean a una enemistad con Dios. Porque a veces, bajo el título "No quiero molestar a nadie, quiero respetar la opinión de todos", sin querer estamos acompañando a los que nos rodean a una enemistad con Dios, como lo hizo Aarón en ese momento. Quiso quedar bien con el pueblo, no tenía ganas de discutir con nadie, no quería convencer a nadie de nada, quería ir donde todos iban. Hagamos, quieren, les doy, así vamos. Y en ese proceso los acompañó a alejarse de Dios, de su voluntad, y no les abrió los ojos. Por eso él les preguntó, Moisés, a Aarón, ¿por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Lamentablemente, podemos colaborar para que otros fallen en el camino buscando a Dios. No den en el blanco en la voluntad de Dios si no hablamos de lo que Dios nos dijo que hablemos. Bueno, vamos a dejar de hablar de Aarón porque le van a arder las orejas. Vamos a hablar del pueblo. En segundo lugar, el pueblo. Ellos conocían culturas de otros pueblos alrededor y querían parecerse a ellos. Los veían todos los días a las otras culturas que los rodeaban y se querían parecer. Este síndrome de querer tener y querer hacer lo que otros hacen y tienen, eso le agarró a ellos como una enfermedad. Querían lo que los otros tenían. Los egipcios tenían en estos tiempos a dos dioses que eran los más populares de esa época, el dios Apis y el dios Hathor. Eran un toro y una vaquilla o vaquillona. Por otro lado, los cananeos adoraban a Baal. ¿Qué era Baal? Un toro. Y les agarró este síndrome, eran estas imágenes. Ellos se sentían diferentes a los otros pueblos porque tenían un Dios que no podían ver, que no se mostraba, y por eso a la primera oportunidad querían ser como los otros pueblos. La envidia e ignorancia nos lleva a actitudes tan ridículas como, teniendo al Dios verdadero, querer adorar a un toro. Es como tener en el garaje un Porsche y envidiar
al que anda en bus. Teniendo al Dios verdadero, al Rey de Reyes, Señor de Señores, poderoso en hechos, les había mostrado tantos milagros, había estado con ellos. Le dijeron, no tenemos pan, les dio pan. No tenemos carne, les dio carne. El agua. Les mostró su mano, pero ellos querían un toro. Se hicieron un becerro. Todos tienen un animalito, nosotros también queremos un animalito. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, ay, sí, qué pueblo. ¿Cómo puede? Qué pueblo, es increíble. Yo no adoro ningún toro. ¿No? No sé, yo no fui a la casa de usted todavía. Invíteme si quiere, vamos a ver si hay algún toro por ahí. De todos modos, somos personas que hemos sido llamados por Dios a ser cabeza de la sociedad, líderes de la sociedad, gente que le dice a los demás por dónde está Dios, gente que guía a los otros a un camino, acompaña a la sociedad que lo rodea a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos llamados a ser cabeza, pero a veces somos cola. Teniendo el Porsche en el garaje, yo envidio al que anda en bus. Teniendo el Rey de Reyes, estoy deseando estar atado a cosas que los otros están atados. Porque quiero ser como... Todos tienen eso. Yo también. A veces es ridícula esta actitud, pero es muy real. Y no estoy hablando de extremos, sino de equilibrio en las prioridades de la vida. Dios primero, hermano. Si usted le dijo a Dios sí, si usted creyó en Jesús como el Salvador de su vida, Él perdonó sus pecados, lo hizo hijo de Dios. Y eso marca la diferencia. Dios es primero. Su reino, mi inversión de tiempo en su obra, mi amor por su reino, etc. Cada uno tiene que ver por sí mismo cómo aplica esta verdad a la práctica de su vida diaria. Pero qué cerca que estamos de querer un toro o un becerro cuando tenemos al Rey al lado. Qué raros que somos los seres humanos. Luego de esto, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, se puso en la puerta del campamento y preguntó quién estaba del lado de Dios para que se una con él. Estaba cansado de que la gente esté confundida y que siga dando vueltas. Quería adorar un toro. Mira, yo me puse en la puerta y le pregunté, ¿quién quiere adorar a Dios? ¿Quién quiere seguir a Dios? Decídanse, fijémonos que es muy importante lo que hizo Moisés. Porque al preguntar quién estaba del lado de Dios, que de paso lo siguieron los levitas, todos los levitas dijeron, nosotros amamos a Dios. La tribu de Leví. Entonces le dio la orden a esta tribu, le dijo, bueno, agarren las lanzas y salgan a calle y maten a los otros. Ese día murieron 3.000. ¿Quién está del lado de Dios? Es muy importante lo que Moisés hizo porque él lo enfrentó al pueblo a que tome una decisión voluntaria a seguir al Dios verdadero. Y ellos no estaban acostumbrados a tomar decisiones, porque ¿quién tomaba las decisiones cuando eran esclavos? ¿Y quién las hacía cumplir? Los que servían al faraón. ¿Y ellos a quién seguían y a quién obedecían? Al faraón y a sus súbditos. Entonces no estaban acostumbrados a pensar, no estaban acostumbrados a tener un criterio propio, no estaban acostumbrados a la libertad, no sabían cómo manejar la libertad, porque estaban acostumbrados a que había otras cosas que los dominaban, igual que a nosotros. Antes de conocer a Dios y a conocer la libertad que Cristo nos trajo, nosotros estábamos acostumbrados que había una sociedad que nos decía lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que pensar, que había cosas atrás que nos ataban y nosotros obedecíamos a esas cosas que nos ataban. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces tenemos que aprender que tenemos el poder de decisión, porque Dios le saca al pecado el poder que tiene para decidir sobre nuestra vida y nos lo devuelve a nosotros. Así es mi Dios. Así es mi Dios. Él le da voluntad al ser humano, te lo da a ti.
y le quita el poder al pecado. Y dice, ya no vas a decidir lo que el pecado te obliga, hijito lindo. Toma, decide lo que quieres. El que vuelva a mí y me adore voluntariamente, a ese voy a amar y lo voy a tomar como hijo. En tu mano está la voluntad. En tu mano está. Y él le estaba enseñando a través de este duro capítulo. Le estaba enseñando al pueblo a decidir. Le estaba enseñando a decir, ¿qué quieres? Yo no sé lo que quiero, lo que quiera el que... ¿Qué? No, tú, ¿qué quieres? ¿Qué decides? Decídanse. ¿Tu corazón está con Dios, con el Dios verdadero? ¿No lo puedes ver? Claro, nadie queda en vida después de verlo, porque es demasiado poderoso para nuestros ojos. No es un toro, es el Rey. Pero le estaba enseñando a obedecer. Y una cosa, les devolvió la voluntad. Les devolvió el poder de decidir sobre sus propias vidas. Al día siguiente, yo no me quiero imaginar Moisés pobre. ¿Cómo se debe haber sentido, no? Después de semejante cosa. Ustedes imagínense que él venía de hacer tantos esfuerzos por el pueblo. Había dejado todo, inclusive a su propia familia, para poder sacar al pueblo de la esclavitud. Los había llevado, se tenía que enfrentar, encima de todo el esfuerzo que hizo, se tuvo que enfrentar a que después le echaran culpas y le dijeran, ¿para qué nos trajiste al desierto? Para morirnos de hambre, mira lo que nos haces. Es decir, él tuvo que vivir una situación bastante pesada como líder. Y al día siguiente, después de lo que pasó, le dijo al pueblo que habían cometido un grave pecado y que él iba a subir al monte nuevamente a interceder a ver si Dios los perdonaba. Entonces Moisés dice a Dios que perdone a ese pueblo o que lo borre a él de la historia. El líder que había estado escuchando la voz de Dios y que había visto que el pueblo no entendía nada, se pone entre Dios y el pueblo y dice, mira Dios, yo sé que vos los querés matar y me querés a mí porque te obedecí, pero si vos no lo perdonás, mátame a mí. Es una imagen de lo que hizo Jesús después. ¿Qué hizo Jesús después? Vino al mundo y dijo, no, Padre, míralos a través de mí. No les mires sus defectos y sus problemas, míralos a través de mi persona. Qué hermosa imagen, qué hermoso ejemplo, qué hermoso líder que a pesar de todo esto siguió firme. Pero Dios le contesta, mira, yo te voy a decir, los voy a perdonar, pero cada uno va a pagar por su pecado. Porque él quería pagar por el pecado del pueblo y no se lo permitió. Moisés hablaba con Dios como uno habla con un amigo. ¡Qué increíble! ¡Qué experiencia! Y le pedía que le muestre el camino para poder guiar al pueblo. Era muy difícil el pueblo. Muchos pueblos son difíciles. Y es muy difícil estar en ese lugar. Luego Dios le dice que alice 2 piedras y que sube otra vez al monte para darle las nuevas tablas de piedra de la ley, que reemplazando las que Moisés en su enojo había hecho pedazos cuando vio al pueblo que se corrompía con la idolatría. Y Dios habla con él en la cima del monte Sinaí y le dice que Él es misericordioso. Así empieza Dios hablándole a él cuando volvió a subir. Le dice que Él es misericordioso. Después léanlo si quieren, es hermoso, en capítulo 34. Porque Moisés tenía miedo de que Dios lo quiera aceptar solo a él todavía y al pueblo no. Y Dios le habla y le dice, no, tranquilo, yo tengo una misericordia tan grande. Y él, ni lerdo ni perezoso, aprovechó y le dijo en Éxodo 34, del 9 al 10, a Dios, Señor, le dijo Moisés, a Dios, si realmente cuento con tu favor, ven, quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia.
Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor Dios. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Luego Dios le da varias instrucciones de cómo vivir honrándolo a Él, y dice que estuvo con Dios, ¿cuánto tiempo se creen? Otros 40 días y otras 40 noches. Luego de esto, su rostro resplandecía de una forma, su rostro resplandecía. Estuvo con Dios, su rostro brillaba cuando Él bajó. Brillaba de tal forma que los del pueblo, ¿cómo les puedo explicar? Le tenían miedo. Dijeron, Moisés no sé si me explico, le brilla. ¿Qué hacemos? Y él, no tengan miedo, está todo bien. Dice el libro de Éxodo que al volver al campamento su rostro brillaba por haber estado con Dios. Y los del pueblo de Israel tenían miedo, temían al ver su rostro resplandecer. ¡Qué experiencia para Moisés! Estar tanto tiempo frente a Dios, hablando con Él, disfrutando su presencia. Algo llamativo es que cuando Dios lo llamó al monte, Moisés subió, pero Dios no le habló durante 6 días. Los primeros 6 días, no le habló. Dice la Biblia que le habló al 7º día. Moisés subió y entró a su presencia. Qué curiosidad me da saber cómo habrá sido ese encuentro. ¿Qué habrán hecho ellos dos juntos ahí en ese monte? Yo le voy a preguntar al Señor cuando llegue al cielo. ¿Qué hablaste con Él en ese tiempo? ¿Qué hicieron? ¿Estaban en silencio? ¿O tal vez Dios se dedicó a ministrar el alma de Moisés que venía herida? Tal vez Dios sanó heridas. Tal vez la sola presencia de Dios hizo que él entendiera muchas cosas que no había entendido. No lo sé. Son imaginaciones mías, ustedes imagínense lo que quieran, pero yo creo que debe haber sido algo muy especial, porque cargó tanto las baterías que hasta la cara le brillaba, le sobraba energía. ¿Cuánta energía puede darnos Dios? ¿Cuántos de nosotros llegamos al punto de decir que estamos agotados, que no damos más, que estamos cansados de sufrir, de llorar, de vivir, de trabajar, de luchar con los que nos rodean, de luchar con el mundo, de luchar en contra de lo que se les dé la gana, de nuestras debilidades? ¿Cuántos decimos constantemente que estamos en una situación de agotamiento interior? ¿Cómo nos hace falta pasar tiempo en su presencia? Escuchar sus instrucciones, su voz que nos tranquiliza, su protección que nos quita todo el estrés, nos hace vivir tranquilos sabiendo quiénes somos, dónde está sentada nuestra identidad, a dónde vamos, cuál es nuestra función, cuál es la parte en la vida. Nos saca de esa desorientación que el pueblo tenía, porque el pueblo no se enfrentó a Dios, por eso estaba desorientado. Nos contesta las preguntas de nuestro corazón, nos sana las heridas que fueron causadas por el paso en esta vida, porque en este mundo, el príncipe de este mundo ahora no es Dios, sino es el enemigo que quiere hacernos daño, y eso nos hace heridas. Pero Él llega y nos sana, estar en su presencia nos sana. Vernos con Él cara a cara nos sana. Dejar que Él nos ministre, dejar que Él nos hable, dejar que nos diga, dejar que Él hable, nos sana.
¿Cuánta falta nos hace pasar tiempo en su presencia en estos tiempos? Dios habla. En aquellos tiempos Dios hablaba con el líder y le mandaba decir las cosas al pueblo. Cuando Cristo vino, rompió esa barrera y el Señor dijo: yo, con el que crea en mí, la barrera está rota, yo soy puente. Tú puedes acudir cuando quieras a mí, puedes venir a mi presencia cuando quieras, decídelo tú. Tú tienes decisión, yo te devolví tu voluntad. Tú tienes tu voluntad. Ojalá la uses para buscarme, dice Dios hoy. Y hoy te dice Dios en Salmos 14:2, un concepto muy simple, pero que nos da el vuelo de águila que hoy necesitamos. El Salmo 14:2 dice: el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Dios lo llamó a Moisés al monte y Dios le dijo: quiero hablar contigo, quiero explicarte lo que viene, porque tenés una función de líder y tenés que saber lo que vas a hacer. Dios hoy te dice a ti y a mí: tú eres líder en esta sociedad. Estás llamado a ser cabeza y no cola. Estás llamado a hablar conmigo, dice Dios. Pero claro, te metes en el papel del pueblo impaciente y quieres arrodillarte 5 minutos y clamar y pedirle a Dios. Y después de 5 minutos te levantas y dices: Dios no me habló. Y vienes conmigo y te quejas y dices: pastora, yo fui ante la presencia de Dios y le pedí respuesta y no me contestó. ¿Cuánto esperó él en el monte? Entender toda la ley. ¿Cuánto dedicó él? Él le dijo a Dios: mira, te vas a tener que apurar porque yo conozco a este pueblo, un poquito impaciente, y si vos no te apuras en decirme la ley y todo lo que vos querés hacer con nosotros, se van a poner mal y yo en algún momento yo me doy cuenta que van a fallar. No le dijo eso a Dios. Moisés esperó en la presencia de Dios. Él estuvo allí. Es más, estuvo en silencio 6 días. ¿Saben lo que le hubiese dicho yo a Dios el segundo día? Señor, vos sabés que tengo una agenda esta semana. Lo que pasa es que vinieron los chicos de Brasil. Tenemos que ir a Erlangen. Es tanto lo que hay que hacer. Yo sé que vos sos Dios. Vos podés hacer el milagro de decirme todo rápido, comprimido. Y yo entonces ya después me voy y hago lo que tengo que hacer, porque vos me mandás a hacer las cosas que tengo que hacer, ¿o no? Qué vergüenza, pero se lo tengo que contar. Es lo que yo le hubiese dicho el día número 2. ¿Cuánto tiempo dedicamos a entregarle a Él? ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestra relación con Dios? No me digas: Dios no me contestó. No me digas. No lo voy a decir yo tampoco. ¿Cuánto esperamos en su presencia? ¿Disfrutamos su presencia? ¿Buscamos su rostro? ¿Le adoramos? ¿Nos dedicamos 40 días y 40 noches? Tengo que trabajar, pastora, de algo hay uno hay que vivir. Sí, pero Dios es más importante que todo. ¿Nos pedimos vacaciones para servir a Dios? No, las vacaciones son mías porque yo estoy cansada. Estás cansada porque no buscas el rostro de Él, porque no te llena de la batería, porque no te dedicas el tiempo necesario para llenar la batería. Porque al no estar en su presencia, al no disfrutar de su presencia, al llegarnos a Él apurados, ¿qué resultado esperamos? ¿Qué
resultado espera usted si se hace amigo de otra persona y la persona nunca le dedica tiempo? ¿Cuándo se van a conocer? Si no se dedican nada de tiempo, no invierten en la relación. ¿Cuánto tiempo inviertes en la relación de pareja? Demasiado poco, tendrías que dedicar más. Pero dedicamos tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la escuela, Daniela? ¿Cuánto tiempo? Toda la vida hasta que te haces grande y te dicen que ya terminaste, ¿no es cierto? Mucho tiempo estamos ahí. ¿Cuántas horas estamos en otras actividades? ¿Y por qué con Dios ahorramos? Y me lo pregunto sinceramente. ¿Por qué ahorramos con Él? ¿Por qué ahorramos el tiempo en que tengo que invertir en esa relación? Una relación que me daría todo lo que me está haciendo falta. Pero Dios me dice, yo te lo daría, pero estás tan ocupado que no tengo tiempo. No me das tiempo para que te hable, no me das tiempo para que te llene las baterías, no me das tiempo para que te llene de mi espíritu, no me das tiempo para que tu cara brille. No me das. No te quejes cuando te falta energía, no te quejes cuando otras cosas te faltan porque te falta presencia de Él. Nos falta presencia de Él. Nos falta ir cara a cara a Él. Y que los otros en la calle nos digan, su cara tiene algo especial. No sé qué es. Y nosotros sonriamos y digamos, sí, estuve con el mejor. ¿Quieres conocerlo? Él hace esto con la cara. Eso quiero yo. Eso le pedía yo a Dios cuando estaba con Él, orando por esto, por este día tan fuerte, porque es una palabra fuerte, pero como ustedes ya me hicieron la cruz y me dijeron que yo solo tiro palos, entonces yo me agarro los palos y tiro palos. Sí, yo tengo fama de que digo cosas fuertes, ¿sí? Y la aprovecho a la fama. Dios habla, Dios me habla también a mí, también me tira palos a mí. Porque yo también tengo que estar más tiempo en su presencia, para darme cuenta de lo que Él quiere, para este pueblo cabezón, pero que amo tanto. Somos todos un poco cabezones, pero qué hermoso sería reaccionar a tiempo. Qué hermoso sería que en esta ciudad todos conozcan que hay una gente rara, un poco cabezona, pero un poco loca, pero que le brilla la cara. No sé, tienen algo raro. Y que nosotros le digamos, no uso una crema especial. Es que estoy con Dios y cuando estoy con Él me contagia de tanta energía. Me da paz, me arregló el alma, me sanó las heridas. Y estar en su presencia es tan llenador. Yo quiero invitarte a que le pidas a Dios, si es tu voluntad, porque Él no arrebata a nadie. Si es tu voluntad, que hoy puedas decirle a Él, Señor, quiero dedicarte tiempo. Yo no les digo que se tomen 40 días de vacaciones si no los tienen. Tómense el diezmo de lo que Él hizo, 4. ¿Qué menos que el 10%? 4 días en una vida para cargar baterías, ¿no vale la pena? ¿No quieren que nos propongamos buscar a Dios? Buscar su rostro, preguntarle qué quiere para este pueblo, que aunque cabezón, se despierta y se levanta hoy. Amén. Que así sea. Hay una canción que en su coro dice las palabras de esta historia y no la podemos dejar de cantar. Dice que cuando él miró al Señor, su rostro resplandecía. Y el pueblo dijo, lo que tú me digas, yo haré. Lo que tú me muestres, lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer
mirando tu rostro resplandecer. Y yo quiero invitarlos a que el Señor los ministre a cada uno de nosotros hoy aquí, con este coro de esta canción. Que tú y yo podamos enfrentarnos hoy a la presencia misma de nuestro Rey y decirle, mirando tu rostro resplandecer, te voy a obedecer. Pero tengamos cuidado porque el pueblo dijo, todo lo que nos digas vamos a hacer. Y después estaban fundiendo los aritos de oro. No seamos tan cabezones, sino que tomemos una determinación y que nuestra decisión sea un sí, y un no, un no. No estás obligado, pero lo que tú me digas, yo voy a decir. Y si tú estás en el U-Bahn, o estás en el S-Bahn, o estás en la calle, y el Señor te manda y te dice, ve, dile, Él me necesita, háblale de mí. Y tú no le vas a decir, ay, no, me da vergüenza, ¿qué va a decir? Sino que tú le vas a decir, Señor, yo te dije, lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré, voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer, lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré, voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Otra vez. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré, mirando tu rostro resplandecer, lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré, voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Volver a cantarlo si quieres. Yo no quiero un momento emocional y es lindo, las emociones son lindas, somos latinos, nos gustan las novelas, ¿sí? Pero dejemos la novela de lado y miremoslo a Dios en serio, porque Dios no es novela, Dios es en serio. Dios es real, Dios es poderoso, Dios es rey, Dios es único, Dios quiere esta nación, Dios quiere esta ciudad, Dios quiere tus amigos, Dios quiere alcanzarlos a ellos. Y solo hace falta decir, yo voy a decir lo que tú me digas. Y ese despertar espiritual lo necesitamos para traer frutos que no sean emocionales, que sean reales. Que el Señor traiga a aquellos que están sufriendo. No te quedes con la alegría de que te brille el rostro, sino que traiga eso un fruto para el reino, que traiga fruto en el reino. Y lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré, voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro. Otra vez, más fuerte, más fuerte. Lo que tú me muestres yo haré, voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Y Dios te está llamando. Dios hoy está llamando ahora. Ahora Dios está llamándote a ti, a un ministerio, a servirle más fuerte, a comprometerte, a amarlo, a hacer lo que te diga. Y si te llama, no le digas que no, abrázalo. Voy a caminar contigo, mi rey. Última vez, lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré, voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer, lo que tú me digas, lo que tú me muestres yo haré, voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer otra vez. Yo quería proponer lo siguiente, quiero leer la bendición, pero como dijo la pastora, que no quede en un momento emocional, y ahora es emocional en realidad,
Pero yo le propongo hoy a la iglesia una cosa, no sé si vos estás de acuerdo, que salgamos cantando esta canción. Que cuando vayamos saliendo la sigamos cantando. Para que no solo quede aquí adentro, porque aquí adentro suena muy linda, pero en casa vamos a necesitar esto, en otros lugares, en el trabajo, en las oportunidades. Dice así: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y que tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando Moisés dio esta bendición, él sabía lo que era resplandecer, y ese es el deseo nuestro hoy a ustedes. Señor, bendice la iglesia y que esta decisión sea poderosa en nuestra vida, Señor. En tu nombre, amén.